Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo esta clase más. Es una clase muy interesante que en realidad nos sirve muchísimo para diferentes clases de prendas, desde las faldas de la escuela, del colegio, hasta los vestidos de novia. Voy a tratar de hacer este tutorial lo más fácil para ustedes, porque a pesar de que es un tema bastante común, es un poco complejo. Entonces lo voy a llevar de menor a mayor para que ustedes en el transcurso vayan a ir entendiendo el proceso, y cuando lleguemos al final, a la falda de pliegues, que es un poco más complicada, ustedes ya puedan entender más fácilmente. Vamos a empezar con las faldas para las niñas que usamos para la escuela, para el colegio. Vamos a ver también las faldas con los tablones, esos tablones que van encontrados. Y después vamos a ver cómo hacemos los pliegues para esas faldas que van muy amplias abajo, pero llevan los tablones en la parte de la cintura, que es la que yo uso para los vestidos de novia. Entonces, pero igual también la podemos usar para cualquier otra clase de prendas cuando queremos que tenga vuelo abajo, pero que los pliegues arriba queden bien, los tablones queden bien, queden cerrados, no se abran. Entonces, pero bueno, como les digo, tiene un poquito de complejidad, entonces vamos a ir de menor a mayor. También quiero darles las gracias por todo lo que hacen por mi canal. Se los agradezco muchísimo. Les pido que por favor lo compartan. Si les gusta, si les llama la atención, también les pido que se suscriban si no se han suscrito, y si les ha gustado el contenido y vienen frecuentemente, pues les agradecería que se suscribieran. También quiero decirles que he creado unas cadenas de reproducción. Se trata de un grupo de videos para casos específicos. Si ustedes están interesados en aprender sobre vestidos de novia, aquí debajo está el link, donde si le dan clic a este link podrán ver todos los tutoriales de solo vestidos de novia. Si quieren estar interesados en pantalones, le dan clic a ese link y pueden ver todos los tutoriales de pantalones o de blusas o de vestidos de fiesta. O sea, creé links para que quede más fácil, gracias a que ya tenemos bastantes tutoriales en el canal, pero hay personas que no saben cómo buscar. Entonces aquí de esta manera creo que se les va a hacer un poco más fácil. Y para las personas que apenas son nuevas, que no tienen mucha experiencia, también creé una cadena de reproducción de videos, y es como un curso para principiantes donde está la toma de medidas, cómo hacer el molde básico de pantalón, el molde básico de blusa, el molde básico con cortes, y esas cosas que nos van a ayudar a entender el proceso para después seguir en el desarrollo de las modas. Entonces, como verán, estoy tratando de hacer las cosas pues lo más fáciles para todos, y bueno, para que se nos haga más fácil el aprendizaje. Bueno, entonces vamos a empezar con la faldita más común o más fácil, que es la falda de pliegues que usamos para la escuela. Entonces, para eso lo primero que tenemos que definir es, vamos a definir el ancho del pliegue, de cuánto queremos que sea cada pliegue. Entonces vamos a suponer que la faldita la queremos hacerle pliegues de 4 centímetros de ancho a cada pliegue. Bueno, entonces lo que quiere decir que para calcular la tela que necesitamos, aquí en el tema de la tela, aquí voy a hablar de la tela porque es indispensable hacerlo. Chicos, yo la verdad a ustedes los quiero muchísimo, y mi interés, mi mayor ilusión con este canal es que ustedes aprendan y que aprendan a ser independientes. Ustedes no pueden depender de nadie, para nada, no solamente para el trabajo, en general. Nunca podemos depender de nadie, y esto es un consejo de una amiga. En realidad se los digo de todo corazón. Y partiendo de ese punto, ustedes no pueden estar esperando que yo les diga cuánta tela necesitan para una prenda, porque yo les puedo decir, para este pantalón necesitan algo, pero ustedes ¿cuándo van a aprender a calcular la tela? Tienen que aprender. Una señora en el canal yo le dije lo que le estoy diciendo ahorita a ustedes. Quizás se ofendió, entiendo que se ofenda, pero a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. ¿Y cómo aprendemos?
Aprendemos haciendo los moldes, aprendemos midiendo los moldes y ahí sabemos cuánta tela necesitamos exactamente. Si empezamos a hacer eso regularmente, vamos a aprender a calcular la tela por nosotros mismos, incluso sin haber hecho el molde. Así es que se aprende. Pero tenemos que empezar a hacer los moldes y medirnos. Yo sé que en la mayoría de los canales les dicen cuánta tela necesitan, pero yo no soy así. Yo quiero que ustedes aprendan a ser independientes. Yo quiero que ustedes aprendan a valerse por sí solos, porque esto es una escuela que yo quiero que ustedes aprendan y se vayan y no quiero que queden aquí dependiendo toda la vida ay, tengo que buscar, a ver cómo es que muestre, a ver cómo es que se calcula la tela, muestre, a ver cómo es. No, ustedes tienen que aprender. Es por el bien de ustedes. Yo hago un molde aquí, yo lo puedo medir y decirles a ustedes cuánta tela necesitan. A mí eso no me cuesta ningún trabajo. Pero yo quiero que ustedes aprendan. Y aprenden es haciendo el molde, midiéndolo. Después miran, saben cuánta tela necesitan y van y compran esa tela. Con eso no desperdician. Y aprenden, que es lo más importante. Otra cosa, la clase de telas también. Si yo les digo a ustedes, eso lo pueden hacer en un lino, en un dacrón. Además que yo no me sé muy bien los nombres de telas en nuestros países porque aquí los nombres son en inglés y son diferentes y no quiero cometer errores, pero si de todas maneras, si yo les digo a usted la puede hacer en un lino lan, usted se va y compra un lino lan, pero resulta que podían haber otras mejores opciones, una variedad de opciones. Entonces si ustedes van con el modelo, se lo muestran a la señora del almacén y le dice, mire, ¿usted qué tela me recomienda? Esa señora, como tiene tanta experiencia, más que ustedes, más que yo en telas, entonces ella le va a decir, oh, ese le quedaría lindo en esta, y ahí usted decide y va aprendiendo también qué clases de tela existen, qué clases de tela son apropiadas para cada prenda. A veces no queremos hacer cosas y queremos que todo nos lo entreguen molidito, pero mientras nos entreguen todo molidito nunca vamos a aprender a ser independientes y nuestra experiencia se va a limitar, nuestra capacidad, nuestro aprendizaje va a ser limitado, nuestro conocimiento va a ser limitado. No nos limitemos, no nos limitemos. Bueno, perdón que me haya salido, pero bueno, en este caso sí necesito saber la tela porque yo necesito cortar el pedazo de tela para empezar a hacer los pliegues, porque esto que yo voy a hacer aquí en tela también lo pueden hacer esto que yo voy a hacer en papel también lo pueden hacer directamente en la tela. Bueno, entonces, digamos, mi maniquí tiene 76 centímetros de cintura. Entonces, como los pliegues que yo voy a hacer los quiero de 4 centímetros, entonces lo voy a multiplicar por 4. Entonces, por 4. Porque los pliegues los quiero de 4 centímetros. Entonces, me va a dar 304 centímetros. No creo que podamos encontrar una tela de 304 centímetros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer mitad y mitad, ¿sí? Mitad para el delantero y mitad para la espalda. Entonces, lo vamos a dividir en 2, me da 152 para cada lado. Entonces, acuérdense, 76 en el caso de mi maniquí, ¿no? Por 4, porque es la medida que le voy a dar al pliegue. Entonces, ¿cuánto fue que dije? Ya se me olvidó. Oh Dios, por 4 me da 304. ¿Ok? Pero entonces necesito la mitad porque voy a hacer 2 piezas. Entonces, dividido en 2 me da 154. ¿Ok? 154 cada pedazo. Pero necesitamos darle costuras. A ambos lados le vamos a dar, a cada pedazo de tela de 54 centímetros que vamos a cortar, le vamos a dar a cada lado 2 centímetros. En un lado para unir las dos piezas, la de adelante y la de atrás, y para ponerle el bolsillo, si queremos ponerle bolsillo. Y en el otro lado igual para unirlo, para el cierre y para también si queremos ponerle bolsillo. Entonces si son 2 centímetros a cada lado, entonces serían 4 centímetros. Más 4 centímetros, entonces sería 158 centímetros. 2 pedazos de 158 centímetros es lo que necesitamos para hacer esta falda. 2 pedacitos, ¿ok? Entonces, bueno, 158 por 2, o sea, 2 pedazos separados, ¿no? Listo, entonces ya sabiendo de cuánto queremos los pliegues, vamos a empezar. Yo aquí voy a trazar una línea.
Yo aquí voy a trazar una línea para explicarles algo que no es indispensable, pero es una buena opción. Entonces, por si ustedes desean hacerlo. Porque hay veces, esta faldita de pliegues lleva los plieguecitos pegaditos, cerraditos, pero va recta, ¿cierto? Porque es un pedazo de tela. Entonces, a veces, como lo hacemos con la medida de la cintura, entonces a veces se abren un poco, ¿no? Aquí en esta parte, en la altura de la cadera. Entonces voy a dejar este espacio para explicarles cómo solucionarlos, pero cuando se abren tampoco queda mal. Hay muchas faldas que son así, abierticas un poquito, se empiezan a abrir los pliegues y no pasa nada, no es que se vea mal. Simplemente quiero que tengan las dos opciones, ¿no? Si no quieren que se abran, se mantengan cerrados hasta abajo, pero también tiene sus desventajas, o si no hay ningún inconveniente con que se abran, porque igual también se ven lindos. Bueno, entonces voy a trazar esta línea aquí que viene siendo, digamos, el orillo de la tela, ¿no? Entonces vamos a suponer que no es nada, simplemente el orillo de la tela. Bueno, entonces aquí para empezar yo voy a dejar 2 centímetros. Estos 2 centímetros los dejamos siempre, no importa la medida del pliegue, porque estos 2 centímetros son para la costura. Entonces, así hagamos los pliegues de 4 centímetros, de 5 centímetros, de 3 centímetros, no interesa. Siempre aquí serán 2 porque es para la costura, para la costura. Bueno, entonces después de estos 2 centímetros vamos a poner la medida del pliegue por 2. Entonces yo voy a hacer la medida de mi pliegue, yo la voy a hacer de 4 centímetros. Pero como aquí voy a poner el doble, entonces quiere decir que aquí voy a marcar 8 centímetros. ¿Ok? El doble de la medida de mi pliegue. Y después la medida de mi pliegue. Y así me voy. El doble de la medida de mi pliegue y la medida de mi pliegue. El doble, o sea 8. Y la medida del pliegue, o sea 4. El doble, o sea 8. Y la medida del pliegue, o sea 4. Porque yo estoy haciendo mis pliegues de 4 centímetros. Si lo estuvieran haciendo de 6, entonces sería el doble, sería 6 y 3 centímetros, que es la medida de pliegue. ¿Ok? Bueno, y así nos vamos nosotros hasta ocupar todo el pedazo de tela que tenemos listo, ya previamente cortado. Ok, entonces aquí voy a escuadrar estos puntos. Bueno, de hecho yo ya los tengo aquí marcados. Los escuadré aquí pues para ganar tiempo. Yo ya los marqué. Así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea aquí uniendo estos puntos. Muy bien. Una vez estando esto, simplemente para que vean ustedes cómo funciona, yo voy a quebrar el papel para poder explicarles bien cómo vienen los pliegues, hacia qué dirección van y todo eso. Entonces voy a quebrar por aquí. Ok, muy bien. Entonces, estando esto así, vamos a empezar a traer nuestros pliegues. Vamos a traer los pliegues hacia aquí, hacia donde estoy yo. Entonces, aquí caemos en este punto, que son los 2 centímetros que dejamos para costura. Y listo, aquí está nuestro primer pliegue cerradito. Ok, y hacemos lo mismo con el siguiente. Está acá. Doblamos y los traemos todos hacia aquí. Esto puede ser en cualquier sentido. Esto puede ser de aquí hacia allá los pliegues o de allá hacia acá. Pero en este caso yo los estoy haciendo hacia mí. ¿Ok? Entonces así quedarían los pliegues de esta manera. Doblamos por la línea esta después del espacio ancho, porque el espacio ancho es el que queda por dentro. Por eso lo hacemos doble el tamaño del pliegue, porque
son de 4 centímetros, entonces 4 que van y 4 que regresan, ¿no? Entonces, así de esta manera. Y así terminaríamos con toda la pieza de tela que ya tenemos cortada, ¿ok? Y nos quedarían los pliegues así. Ahora, lo que yo quiero explicarles de esto, entonces, mire, si ven, los pliegues quedarían así todos cerraditos. Pero aquí en la parte de abajo, como esto es la medida de cadera, se van a empezar a abrir un poquito. Generalmente es así y no pasa nada, pero si ustedes no quieren que eso pase, lo que tienen que hacer es, aquí le bajan la altura de cadera, digamos que sean 18 centímetros, si es para una niña va a ser menos, y vamos a buscar, digamos, yo voy a hacerlo con las medidas del maniquí. La talla de cadera de mi maniquí son 100 centímetros. Entonces a la talla de cadera le voy a descontar la medida de cintura, menos 76. Me da 24. Y estos 24, que es el restante, que es la diferencia, lo voy a dividir en 4. Entonces dividido en 4 me da 6 centímetros. Entonces yo por este punto que marqué, que es la altura de cadera, voy a salir 6 centímetros. 6 centímetros. Aquí trazo una línea de... Oh, perdón, no. Aquí me equivoqué. La altura de cadera es aquí. O sea, la medida Venga, trazo una línea aquí. La medida debe ser desde aquí. Porque esto es costura, ¿verdad? Dijimos que esto es costura. Entonces debe ser desde aquí. Esta es la altura de cadera. Entonces desde aquí voy a marcar los 6 centímetros. Perdón que me confundí. Entonces fíjense, chicos. Aquí marco una línea curva hasta la cadera. Y aquí bajo recto. Entonces, si ustedes no quieren que los pliegues se le abran, pueden darle aquí este aumento al costado y los pliegues no se les van a abrir, pero no van a haber pliegues en el costado. Entonces tenemos que escoger qué preferimos, si que se nos abran los pliegues o que no haya pliegues en el costado. La verdad, yo pienso que que se abran un poquito los pliegues no es problema porque no es mucho lo que se va a abrir. Entonces, pero yo como les digo, le doy la opción a ustedes para que ustedes miren a ver qué les parece mejor, qué prefieren. Y pues ya la medida del largo, ya el largo que ustedes le den, digamos esta faldita la hice de 50 centímetros, ya ustedes le dan el dobladillo. Y bueno, este es el proceso como se hace los pliegues, ¿no? Para que los pliegues queden bien. Ok, bueno, entonces esto en cuanto a la faldita de escuela, que es como la más fácil, y la hice así rapidito pues para que pudiéramos avanzar porque vienen las otras que son un poco más complicadas. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la falda que lleva tablones encontrados, pero que también van rectos, ¿no? Esos tablones que van por debajo. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo muy similar. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a trazar aquí una línea, que es la línea de, digamos, la del orillo de la tela. Para que aquí hagamos lo mismo que hicimos en la otra, dándole a la cadera por si queremos, y si no queremos, pues lo dejamos normal. Y después de esta línea que vendría siendo como el orillo de la tela, si no le hacemos el aumento, que vendría siendo como el orillo de la tela, voy a marcar 2 centímetros, que serían los 2 centímetros de costura. O sea, por eso les digo que siempre van 2 centímetros aquí. Ok, aquí voy a hacer unos pliegues chatos, creo que es que le decimos también en nuestros países. Pliegues chatos los voy a hacer de 8 centímetros. Ok, cada pliegue chato me va a quedar de 8 centímetros. Entonces, para empezar, no más adelante, sino el comienzo, el comienzo de los pliegues de los extremos, voy a poner la mitad del pliegue chato 2 veces. Entonces aquí pongo 4, 4 y la medida del pliegue, o sea 8. Aquí está, yo ya lo tengo marcado. Después, ya para el segundo pliegue y de aquí en adelante, voy a poner 4 veces la mitad del pliegue. Entonces, 4, 4, 4, 4. 4 veces, mire, 1, 2, 3, 4, porque 2 van para allá y 2 vienen para acá.
Después de haber marcado 4 veces, pongo otra vez la medida del pliegue o del tablón, que son 8. Y después del pliegue, de los 8, otra vez 4 veces la mitad del pliegue. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente la medida del tablón, que es 8. Yo aquí ya lo tengo listo, como ustedes pueden ver. Espero no me haya quedado torcido, porque parece que está torcido, pero mejor lo marco nuevamente. Entonces lo voy a marcar aquí rapidito para no hacerlos perder tanto tiempo. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar una línea por el tablón, o sea, las líneas, los puntos del tablón solamente. O sea, esta y esta, ¿sí? Las otras no les voy a marcar. Para que no nos confundamos, ¿no? Porque si no puede ser más difícil. Entonces, ok, muy bien. Entonces, estando esto así, voy a quebrar por esas líneas. Ok, entonces estando ya quebrados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer esta línea hacia acá y esta línea hacia allá. Ok, esta línea la traemos a caer aquí, que son los 2 centímetros de costura. Entonces de ahí no podemos pasar. Y esta la vamos a llevar al segundo, porque estos dos son de este, estos dos son de este. Ok, entonces esta va a caer aquí al segundo. Esta la traemos aquí para que ella use los dos que le corresponden a ella. Así. Ok. Y aquí esta va a usar 1, 2. Entonces cae en el segundo. Y de la misma manera aquí. Ok, y bueno, aquí ya tendría que venir la unión de la otra pieza. Y ya así nos quedaría de esta manera los tablones, así como están aquí. Pero entonces fíjense, chicos, que estos tablones también van rectos, también van a tener el problema aquí. Con esto no podríamos hacer una falda, o sea, la falda quedaría recta hacia abajo, un poquito abierta nada más por la cadera, pero de todas maneras quedaría recta. Entonces la que vamos a ver ahora es esa falda que uno la usa para novias, que va completamente amplia abajo, pero que lleva los tablones y aquí llevan... van cerraditos, ¿no? Eso tiene ya, es un poco más complicada, pero la usamos para eso y es hermosa. Entonces, por eso quiero que ustedes la aprendan, pero quería que vieran los otros pasos también. Esta también queda muy bonita. Y bueno, ya si ustedes quieren darle el ancho de la cadera, salir aquí como dijimos, bajamos la altura de cadera, salimos la cuarta de la diferencia y prolongamos la línea, también queda muy bien. O sea, ya es cuestión de ustedes. Lo más importante es entender lo de los pliegues, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya están estas dos listas y habríamos terminado con eso. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la otra, la que le digo que la voy a hacer corta, pero es la que usamos para las novias y ya le voy explicando poco a poco cómo es el proceso. Ok, para empezar voy a trazar una línea del largo de la falda, ¿no? Voy a trazarla aquí así de esta manera. Voy a trazar una línea del largo de la falda. Digamos que la falda yo le voy a dar 50 centímetros. Entonces, vamos a marcar los 50 centímetros. Una línea de 50 centímetros. Ya ustedes saben que yo aquí generalmente no doy costuras. Entonces aquí no estamos dando costuras, simplemente el largo
normal, solamente la medida del largo. Ok, entonces ahora lo que tenemos que definir es de cuánto vamos a hacer los tablones. Entonces, para estos vestidos, si fuera una falda corta, una falda así para un vestido corto, pero que queremos que tenga ese efecto, yo haría unos tablones quizás de 4 o 5 centímetros. Pero lo voy a llevar direccionado a los vestidos de fiesta para que de paso aprendamos, ¿no? Entonces yo a esos tablones no se usan mucho los tablones tan pequeños, entonces para esos vestidos de novio usamos tablones grandes, entonces lo voy a hacer de 8 centímetros, ¿ok? Entonces voy a trazar una línea aquí en la parte de arriba y otra abajo. ¿Ok? Ahora a cada lado de la línea, línea yo le voy a poner la mitad de la medida del tablón. Entonces, como dijimos que lo voy a hacer de 8, entonces le voy a poner 4 a cada lado. 4 aquí y 4 aquí. ¿Ok? Y abajo le voy a dar el doble. Le voy a dar 8 centímetros a cada lado. 8 y 8. ¿Ok? Así de esta manera. Digamos que esto aquí que estoy haciendo es un molde. Entonces aquí tenemos que definir una cosa. Vamos a mirar de cuánto, como dijimos que los tablones van a ir 8 centímetros cada tablón, pues porque es lo que usamos más que todo para los vestidos de novia. Bueno, aquí vamos a ver entonces cuántos tablones necesitamos para la falda, ¿ok? Entonces, digamos, la medida de mi maniquí, digamos, es 72, una talla 10. Entonces, yo lo voy a dividir en 8 centímetros, que es el tamaño del tablón. Entonces, dividido en 8 me da 9 centímetros. Perdón, 9, que quiere decir 9 tablones en total, ¿ok? Entonces, vamos a mirar cómo desarrollamos eso teniendo en cuenta la tela. Ok, entonces... esto de los tablones dijimos que yo los hice de 8, pero ustedes lo pueden hacer, digamos, si deciden hacerlo de 6 centímetros, entonces aquí corren 3, 3 y aquí el doble, 6, 6, ¿ok? Aplica lo mismo, las medidas son proporcionales, o sea, depende del pliegue, hacen los cambios, pero es más o menos así, ¿no? Para que tengan una idea. Ok, entonces yo voy a cortar esto, voy a sacar este molde de aquí para poder seguir avanzando. Ok, y aquí voy a tomar este papel para hacer mi molde. Entonces vamos a empezar a marcar nuestra falda, ¿no? Vamos a hacer 2 moldes guiándonos con este moldecito. Pero vamos a hacer un molde con 5 tablones porque necesitamos 9 tablones en total. Entonces vamos a hacer un molde con 5 tablones y después ponemos la tela doble y cortamos 2 veces y pues podemos quitarle un tablón al final a uno de ellos, a una de las piezas, ¿no? Como para no complicarnos tanto, para que no les quede más tan difícil de entender. Entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer es que yo voy a usar dos colores y voy a empezar aquí. Puedo empezar, como es para empezar, voy a empezar aquí desde el orillo. Entonces voy a dejar aquí un espacio, no un espacio muy grande, dejo un espacio aquí y voy a trazar mi primer tablón. Y los tablones van a ir en color azul, ¿no? Y los que no son los tablones, sino los que van debajo, lo vamos a hacer en color verde. Entonces voy a marcar mi primer tablón para poder explicarles. Trazo uno con este moldecito así. Y ahora con el otro color voy a trazar otro aquí a este lado. Aquí casi que no me sale. Bueno, uno más aquí a este lado. Para empezar el molde, o sea, en el extremo donde va a ir cosido,
Aquí voy a añadir un pedacito. Para empezar el molde, o sea, el extremo, vamos a tener que hacer un solo molde en color verde. Pero, mejor dicho, espérenme, ya les voy a hacer otros dos y ya les explico porque si no los voy a confundir más. Bueno, entonces los azules siempre van a ser los tablones, los que van allá arriba, los que se ven. Los verdes van a ser los que van debajo, ¿verdad? Pero para empezar solamente hacemos uno. Y ahorita aquí para empezar a avanzar vamos a hacer dos en color verde. Entonces sería uno. Y dos. Ok, después de haber marcado estos dos, marcamos nuevamente uno en color azul. Y aquí nada más ustedes ya se van viendo, se van dando cuenta cómo la falda va cogiendo vuelo aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este es un tablón y este es otro tablón. Bueno, este tablón va a quedar con una línea azul y una línea verde. Pero bueno, ya entendemos cómo es. Entonces, aquí este es un tablón, este es otro tablón y estos de la mitad, uno va para allá y otro va para acá. Entonces, por eso los verdes los tenemos que hacer dos veces, pero al inicio hicimos solamente uno porque no va a haber nada a este lado, es simplemente necesitamos este, que es el que va hacia adentro, ¿ok? Entonces, después de haber hecho el molde azul, trazamos nuevamente uno verde, perdón, dos verdes. Hasta hacer 5 tablones azules. Okay, y aquí seguimos. Entonces ya tenemos dos verdes. Ahora hacemos uno azul. Y dos verdes. Dos. Ok, ahora nuevamente uno azul. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Nos falta uno azul. Entonces seguimos dos verdes. Okay. Voy a añadir un pedacito. Así. Entonces ahora hacemos otro azul.
Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos los 5 tablones azules. Entonces aquí lo que nos queda por hacer es hacer un tablón verde al final, porque debe terminar en 1 de la misma manera como empezó. ¿Se acuerdan que para empezar marcamos solamente 1 acá? Entonces de la misma manera necesita terminar. Ok, entonces marcamos 1 verde. Solamente, ya no necesitamos los dos. A la otra pieza que vamos a unir con esta, a esa también le cortamos solamente 1. Entonces aquí ya al unir la otra ya quedarían los dos verdes. Y después podríamos continuar. Y obviamente a esto se le da la costura. Hay otra manera también de hacerlo, que es simplemente por decir algo, en esta parte, no al comienzo, sino en esta parte de la unión. También lo que podríamos hacer sería simplemente marcar, cortar una mitad de un tablón, ¿sí? Del tablón que va por dentro, una mitad. Y al otro lado le cortamos un tablón y medio, con el fin de que la costura quede metida debajo y no se vaya a ver, porque de esta manera como lo marqué, la costura me va a quedar aquí, entonces se puede ver, ¿ok? Entonces por eso les explico así, para que entendieran primero bien cómo es, pero la manera correcta es hacerlo nada más la mitad, o sea, algo así. La mitad, digamos, a este lado, y esta partecita ya correspondería al otro lado. Entonces al otro lado le cortaríamos, digamos, 1 verde y medio, para que la costura nos quede aquí metida en la mitad y no se vea. Ok, porque la idea es hacer las cosas pues lo más bonitas posible, ¿no? Esto es parte de la alta costura. Ok, entonces ahora las vamos a cortar para poder explicarles cómo es y para ver cómo va quedando. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar cómo funciona. Voy a quebrar el molde por las líneas azules. Entonces por esta. Por esta. Entonces esta línea está en verde, pero pertenece al tablón azul, ¿no? Esos pasos que ustedes escuchan son los pasos de mi perrito, que siempre viene a acompañarme. Ok, muy bien. Entonces, estando así, vamos a empezar a mirar. Entonces, fíjense. Esta línea voy a llevar a traerla aquí al orillo. ¿Ok? Así, de esta manera. Entonces, aquí pondríamos un cierre invisible. Claro, para que al llegar el otro pliegue del otro lado se encuentren y no se note la unión, ¿no? Entonces aquí simplemente le damos 2 centímetros de costura para el cierre invisible. ¿Ok? Entonces ahora este va para aquí. Y este viene para aquí. Oh. Así. Y este va para allá. Este viene para aquí. Y este va para allá.
por aquí. Entonces fíjense cómo la falda va quedando con vuelo abajo, ¿sí se dan cuenta? Bueno, este aquí. Y esta, como les digo, va hacia adentro, este va aquí así. Y el pliegue nos quedaría, entonces la costura nos quedaría, me quedó mal quebrado. Y la costura quedaría aquí en el costado, como hicimos con el cierre, ¿no? Pero la idea es que esa costura no se vaya a notar. En este lado pues no tenemos opción porque va con el cierre, aunque también podríamos hacerlo escondido. Pero aquí pues podemos hacerlo así y aquí 2 centímetros y unimos con la otra pieza, o simplemente lo cortamos por aquí, le damos los 2 centímetros y entonces la unión nos va a quedar aquí escondida y va a venir el otro pliegue y va a entrar. Ya es decisión de ustedes como lo quieran hacer. Pero bueno, yo simplemente pues le doy las opciones, ¿no? Entonces fíjense cómo queda la falda aquí pegadita, los pliegues cerrados y abajo queda abierta. Lo mismo esto lo hacemos para un vestido de novia. Por ejemplo, yo creo que ustedes también han visto unas fotos aquí en pantalla que digamos adelante no tiene pliegues o simplemente lleva unos 2 pliegues o un pliegue a cada lado, y en la parte de atrás le hacemos exactamente lo mismo, le damos el vuelo, simplemente que le damos más vuelo en la parte de abajo cuando lo hacemos para la cola. O sea, en la parte de atrás debe llevar más vuelo del vuelo que le echamos adelante, porque tiene que caer sobre el piso y tiene que abrir. Entonces, si aquí le damos el doble, atrás le damos 3 veces. Aquí abajo le dimos el doble de lo que le dimos aquí arriba. Entonces, en la cola le damos 3 veces de lo que le damos arriba, para que abra bien, pero el pliegue quede cerrado, se mantenga cerrado y quede pues bonito, ¿no? Y nada, chicos, entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial de hoy con las 3 diferentes maneras de hacer las faldas de pliegues. Ya pues ustedes verán, porque a veces vemos modelos y vemos que se ven muy lindos y no entendemos cómo es. No es simplemente unos pliegues así como estos, ¿no? Detrás de eso siempre hay un trabajo. Ok, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. No olviden suscribirse al canal, compartirlo si les gustó, y cualquier inquietud me la pueden dejar debajo del tutorial y yo con gusto les responderé. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.